El tema es que yo puedo hacerte 5 colonoscopias y 7 endoscopias y no encontrar nada, o te puedo tratar y si mientras tú tengas ese origen emocional del dolor desde mi punto de vista, no te vamos a ayudar. El gestionar la inmediatez, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Todo lo tenemos ya. Si queremos saber quién es el esposo de la esposa de Pedro Pascal, los metemos en Google y en un minuto ya lo tenemos. Cuando tú haces el interrogatorio, ¿cuántas de esas personas que llegan ya venían presentando estas señales, estos síntomas pequeños que va presentando el cuerpo y no le paran? ¿Cuáles son esos signos de alarma que sí o sí no podemos ignorar para ir a la urgencia? ¿Te ha pasado que sientes dolor pero tus exámenes están normal? Hoy vamos a hablar de esos síntomas que ignoramos, pero que un día nos llevan directamente a la urgencia. Junto con la doctora María Hedrich vamos a hablar de por qué el cuerpo duele y muchas veces en la urgencia los exámenes aparecen normales. Quédate porque al ver este video tu perspectiva va a cambiar en relación a cómo ves la salud para siempre. Hola Mari, buen día, ¿cómo estás? Hola Mai, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Mari, gracias por estar acá y tenerte. Sé que nos vas a contar cosas maravillosas y bien importantes de lo que ha pasado en urgencia. Y quiero hacerte la primera pregunta, que es, cuéntanos, bueno, más que una pregunta, cuéntanos historia o alguna historia que te haya impactado mucho en la urgencia y que te haya visto ver la medicina y el tratar a los pacientes de manera diferente a como lo venías haciendo. Pienso bastante en eso y realmente considero que hay una historia, no como tal una historia de un paciente en particular, sino es como un prototipo, ¿no? De pacientes que llegaban recurrentemente a la urgencia en busca a lo mejor un tipo de atención que ahí es muy difícil de gestionar. Pero sí recuerdo el caso de una chica, más o menos de 45 años, que consultaba de manera recurrente por dolor abdominal, ¿vale? Eh, una mujer que se estudió desde todo punto de vista, porque era recurrente. Se hicieron incluso varias ecografías, pensando que a lo mejor había algo que se nos estaba escapando. Se hicieron incluso varios TACs, varias tomografías. Se llegó a hacer hasta una resonancia magnética abdominal, que es algo que no se suele hacer, ¿no? Normalmente. Y finalmente, pues no había organicidad, ginecológicamente tampoco, estaba todo normal. Sin embargo, esta persona presenta dolor abdominal. O sea, es una realidad que esta persona tiene un dolor que como tal, desde el punto de vista orgánico, no hay nada afectado. Así se fue repitiendo este prototipo, digamos, de paciente por diferentes causas, sin más que todo dolor abdominal. Pero había también varias otras motivos de consulta que empecé a darme cuenta de que realmente no estábamos estudiando a lo mejor cierta parte de este ente biopsicosocial, que es un ser humano, que se nos quedaban cortas las herramientas con las que disponemos en la urgencia. Y empecé a ver quizás un poco diferente el abordaje de lo que es síntoma-enfermedad a partir de allí. ¿Y cómo lo empezaste a ver diferente? Es decir, ¿cómo lo abordas ahora que antes no lo abordabas? Pues mira, realmente eso es más complicado porque es lo que siempre yo intento explicar a los pacientes, incluso a mí misma, porque a veces es un poco frustrante desenvolverte en esa situación. El asunto es que en el medio donde yo me desenvuelvo es una urgencia, un hospital privado aquí en España, y las herramientas que tengo son las que tengo. Tengo un tiempo por paciente, tengo unos métodos diagnósticos que puedo aplicar en ese espacio, y ya más que eso, en esa configuración, es muy complicado. Entonces, lo que estoy intentando hacer a partir de ahora es buscar como otras vías de atención, otras vías de atención médica que a lo mejor no son como las que estamos acostumbrados o como las que estamos habituados a utilizar. Vale, entonces, este caso que fue esta chica de 45 años con dolor abdominal, que ya llevaba un tiempo así, ¿son casos muy frecuentes con los que ves? Sí, súper frecuente. 2 o 3 al día por guardia. Yo hago unas guardias de 12 o 14 horas. Pues en ese espacio a lo mejor puedo, depende del día, ¿no? Pero puedo ver 2 o 3 personas más o menos con la misma sintomatología de un dolor de probablemente, claro, el tema es que en urgencias nosotros llegamos a un punto, ¿no? Un punto diagnóstico, porque en teoría estamos para atender urgencias médicas. Entonces, ya si yo llego a un punto que
descarto patología de urgencia, descarto a lo mejor un cólico biliar, una pancreatitis, algo grave desde el punto de vista de síntoma de dolor abdominal, que es lo que estamos abordando. Ya, si la persona sigue a pesar de un tratamiento, sigue con dolor, pues decidimos hacer el ingreso y ya está estudiada en planta por los especialistas. En este caso depende de lo que estamos sospechando, pues se ingresa a cuidados digestivos o a ginecología, depende de lo y ellos terminan de hacer el estudio. Normalmente hacemos el seguimiento de estos pacientes, pues y nos damos cuenta si teníamos alguna sospecha, si mira, porque hay cosas que no puedes diagnosticar allí, pero luego si haces el seguimiento, pues dices, ah, mira, si era esto lo que tenía esta persona. Pero hay muchas de estas chicas o de estas personas que no se llega a nada. Cuando haces la historia de estas personas, normalmente ya vienen con síntomas previos, la gran mayoría. Sí, la gran mayoría viene con síntomas previos de a lo mejor meses, incluso años de evolución. ¿Y cómo te sientes cuando ves tantos casos que se repiten en la urgencia con estos síntomas? Es frustrante, la palabra es frustrante. Es frustrante porque tú sabes que, o sea, bueno, en una gran mayoría de estos casos, ya yo empiezo a pensar en que hay un origen emocional de la enfermedad que no estamos tomando en cuenta. Hay, desde mi punto de vista, un origen emocional de la enfermedad. Y ya para indagar en ese punto necesitas un psicoterapeuta o necesitas un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. El tema es que yo puedo hacerte 5 colonoscopias y 7 endoscopias y no encontrar nada. O te puedo tratar y si mientras tú tengas ese origen emocional del dolor desde mi punto de vista, no te vamos a ayudar. Es decir, que esta mayoría de pacientes que llegan a la urgencia vienen con dolor abdominal y lo que tú has visto en la relación de todos estos pacientes, que la causa más frecuente es algo emocional que no se está trabajando y que efectivamente pudiese mejorar si trabajan esa emoción. Sí, desde mi punto de vista, sí. Como te digo, creo que sería un poco atrevido de mi parte decir que no se debería hacer. De hecho, se debería hacer. La propuesta más importante es descartar organicidad. Descartar organicidad porque son enfermedades que puedes prevenir, que puedes tratar con tiempo y que tienen tratamientos efectivos desde el punto de vista de medicina alopática que no podemos descartar, ¿vale? Pero que sí pienso que después de todo este proceso hay que abordar el tema desde otro punto de vista al que nosotros no estamos acostumbrados. Y con eso me refiero básicamente a salud mental y buscar origen del dolor desde otro sitio. Claro, pero me imagino que ya los casos que llegan frecuentemente a la urgencia ya vienen estudiados previamente o es como que es primera vez que llegan y dicen, sigo con un malestar que ahora no me está dejando, como que el cuerpo estalló y dijo, aquí voy a urgencia, o se vieron o no se vieron, ¿qué pasa? Esa forma de explicarlo creo que me parece la más acertada de el cuerpo estalló. Es decir, ya llegan a un punto que psicoemocionalmente y orgánicamente presentan un síntoma. Entonces, no tienen otra opción por el tema del sistema, ¿no? El sistema sanitario en el que estamos. Realmente, incluso tanto en la pública como en la privada, ahora es muy complicado conseguir citas con especialistas. Es un sistema de salud que lamentablemente está saturado. Y los casos que llegan diciendo como tiene susurro, ¿no? El cuerpo empieza a susurrar y a decirte, me duele aquí, me duele acá, tengo dolores. El cuerpo empieza a hablar previamente a llegar a la urgencia. Y la persona cuando te llega a la urgencia es porque ya el cuerpo explotó. Cuando tú haces el interrogatorio, ¿cuántas de esas personas que llegan ya venían presentando estas señales, estos síntomas pequeños que va presentando el cuerpo y no le paran? 100%. Wow. Más o menos llevan cuánto tiempo sintiendo el dolor hasta llegar a urgencia. Pues depende también mucho de la persona, ¿no? Porque depende mucho de la persona y del grado de aprensión que tenga con respecto a la sintomatología. Hay gente que tiene síntomas con una rectorragia, por ejemplo, y llegan y te dicen, bueno, vine porque mi hijo me hizo venir y tú entras en pánico y la hemoglobina tienen 7, ¿sabes? Eso puede pasar. Hay ese tipo de personas que sencillamente están desconectadas 100% de su cuerpo y de lo que tú llamas el susurro, ¿no? Y hay otras personas que a lo mejor tienen 2 o 3 horas con un dolor y se llegan. También, insisto, depende del nivel de aprensión que tenga la persona, el nivel de ansiedad que tenga respecto a su salud. Que creo que esa es otra de las grandes pandemias
de este siglo. Claro, pero igual me llama la atención que muchas personas, el 80%, están teniendo susurros o síntomas pequeños que no se hacen cargo en ese momento y que llegan después a la urgencia. ¿Por qué tú crees que pueda pasar este declive? Como ya no puedo más, es como porque no evitas desde antes, no sé, ir a una consulta o algo, es como voy más a mi pregunta, ¿crees que esas personas es por el ritmo de vida que llegan, que quieren la autoexigencia, o es porque efectivamente no encontraron hora, tiempo? ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que el ritmo es básicamente la principal razón de esta delay, de retraso diagnóstico que tienen estos pacientes. Creo que la gente prefiere no tomarlo en cuenta. De hecho, hay mucha gente que llega y me dice, mira, me duele mucho desde hace tanto, 5 o 7 meses, pero yo lo que necesito es que me des un pinchazo, porque tengo que seguir, porque soy autónomo, no puedo parar, no me puedo dar de baja. Te preocupas, ¿no? Porque dices, bueno, ya va, pero ¿qué es? ¿Por qué te duele? Vamos a averiguar, porque es normal que tengas 7 meses con un dolor abdominal y que estés tan tranquilo con eso. Hay mucho, hay de los dos lados, pero yo te diría, desde mi punto de vista, desde mi experiencia con los pacientes que consigo ver, que es sobre todo el ritmo que no se puede permitir parar, que incluso también considero que es una de las causas, ¿no? De esta patología, particularmente. O sea, estamos hablando de que principalmente lo que más ves en la urgencia son personas con malestar digestivo. Puede ser que sí, sí, depende mucho, como te digo, porque creo que esto es algo más global. El tema es que, desde el punto de vista también digestivo, la comida que estamos teniendo últimamente a lo mejor afecta muchísimo más el sistema, es un sistema muy delicado, es un sistema que básicamente une la parte dentro de nuestro cuerpo con el resto del mundo, es como esa barrera. Y eso ocasiona pues que sea como más frecuente. Pero hay bastantes cosas. Te puedo hablar de dolor abdominal, te puedo hablar de dolor lumbar, muchísimo dolor lumbar, muchísimo, por posturas, por el tema eh, de la postura estudio, por el tema del móvil, mucho dolor lumbar, muchísimas contracturas cervicales, pero o sea, no te imaginas cuántas vemos al día. Que son cosas que yo también creo que son síntomas que van afectando y afectando y afectando y afectando y cuando vienes a ver genera una enfermedad Claro, prevenible y tratable. súper prevenible, o sea, viene desde los hábitos, o sea, si vamos por lo menos, empezamos, ahorita hablamos de digestivo, mencionaste la comida, ¿qué vemos en la comida? Pues que obviamente tratamos de buscar cosas que son rápidas, ultraprocesadas, llenas de Claro, aditivos, caen a la comida y claro, quizás a los 20 no te pasaba nada, pero ya llegas a los 30, a los 40, como es el caso que mencionaste previamente, y ya empiezas a ver todas estas consecuencias de la acumulación de todos estos aditivos que se le ponen a la comida, de toda esta acumulación de pesticidas que van desencadenando que el cuerpo estalle. Eso por un lado. Más lo que mencionaste del ritmo acelerado que vivimos y que eso también de una forma u otra nos desconecta de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y que además si no tenemos un manejo emocional, no nos dedicamos un poco a la pausa diaria para escucharnos, para respirar, para ver cómo estamos, eso también va sumando. O sea, como lo que acabas de decir, prevención y yo le sumo como también hábitos un poco desde el día uno que podemos hacerlo, ¿no? Y si vamos a lo efectivamente. lumbar, que lo mencionaste y que está súper bueno, bueno, por ahí van dos cosas, con el dolor referido también puedes estar teniendo un malestar a nivel intestinal, que ese va a ser un dolor referido, le sumas a que pasas 9, 10 horas sentado en una posición que no es Sentado, la más adecuada, más adecuada, entonces claro. va llegando todo esto a ti. Sí, exactamente. Va llegando todo eso, digamos que es el eslabón más delgado del sistema que es la urgencia. Que además ya estás vulnerable, ya estás en un punto en el que creo yo que cuando una persona decide ir a urgencias es porque no puede más, entonces está asustado y todo es como más grave, ¿no? Todo es como más doloroso, todo es como más intenso. Y como te digo, tienes personas al lado que realmente están en peligro, su vida está en peligro. Entonces eso genera como otro puntito más de estrés a la situación.
¿Qué punto tan clave acabas de decir como hay otras personas que sí están en peligro? Creo que es bueno que nos ayudes a contarnos cuáles son esos signos de alarma que sí o sí no podemos ignorar para ir a la urgencia. O sea, yo soy un caso que sí o sí tengo estos síntomas, lo veo, tengo que ir. Pues depende también mucho de la patología, ¿no? Depende mucho de la patología. Por ejemplo, depende también el tratamiento que sea oportuno. Una reacción alérgica, por ejemplo, aunque sea algo pequeño, mi recomendación es que vayas porque no sabes si cabo de las horas va a evolucionar. Pero espérame, cuando tú hablas de reacción alérgica es por lo menos comí algo o lo que sea y me salió una ronchita. Eso es como sí o sí voy. Pues una ronchita o varias ronchitas. Ahí vas, porque bueno, no sabes cómo va a evolucionar esto, si vas a ir a peor, si puedes agravarse, ¿no? Es una patología potencialmente grave, un dolor torácico. No importa lo que tú pienses, no importa si te duele el pecho, tú tienes que ir a que te hagan un electro, por ejemplo. ¿Vale? Y depende porque si es una lumbalgia, tú tienes una lumbalgia que a lo mejor la tienes de manera reiterada, pero es una escala del dolor alta, te tienes que ir porque te tenemos que poner un tratamiento de urgencia. Desde el punto de vista de urgencias, creo que tiene que quedar muy claro que este tipo de patologías ya más musculoesqueléticas, nosotros tratamos lo que es la parte urgente del dolor, ya luego la parte diagnóstica, al menos que haya un síntoma grave de compresión medular, etcétera, se trata por programados ambulatorios. Esas son así como cosas importantes que saber, pero es una pregunta un poco complicada porque depende de cada patología y también depende del grado del dolor y del grado de miedo de que tengas respecto a la patología que estás sintiendo. Porque yo no puedo garantizarte nada si no te veo. ¿Me entiendes? Si no te toco la barriga, si no te toco el abdomen, si no me aseguro de que no hay irritación peritoneal. Cositas así. Claro, creo que hay un poco para dar un ejemplo bien conciso, es como algo que duele mucho, urgencia. Algo que ronchitas, urgencia. Y bueno, obviamente si tú dices esto no está bien, cada uno tiene también cómo se conoce y tú dices esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, urgencia. El tema es eso, ¿no? Te conoces realmente. Realmente te estás escuchando. ¿Y tú crees que la gente, aquí vamos a ponernos a hacer teorías y a filosofar, pero tú crees que la gente realmente se da el tiempo de conocerse, aunque sea algo, No, porque nos conocemos a medida que nos seguimos conociendo, pero como que hay un nivel en donde uno dice, creo que me conozco lo suficiente para saber que esta no soy yo, este dolor no es mío y tengo que correr a la urgencia, o que ese límite, ¿no? Entre reconocer esas pequeñas cosas y los que no. depende mucho también de cada persona. Sí, creo que me atrevería a decir que la gran mayoría no. Yo también lo Para creo. bien o para mal, es decir, o sea, por exagerar o por quitarle importancia, por ambos lados. Claro, porque desde mi experiencia y perspectiva, yo creo que muchas patologías que llegan a la urgencia llegan ya, como lo hemos hablado, con susurros y síntomas desde antes, que no nos hacemos cargo por distintas razones, pero que si vamos a tiempo a una consulta, ya sea hoy te empezaron los síntomas, por ejemplo, y pediste hora para verte con el médico familiar, por decir un ejemplo, y esa hora va a estar para un mes. Bueno, yo creo que de aquí a un mes ese susurro va a seguir, pero no te va a estallar, dependiendo de cada persona, insisto. Pero creo que en el amplio, por ahí van un poco las situaciones. Esperas a que llegues el médico familiar y puedes tener otra atención de más de 15 minutos, no sé cuánto tiempo le están dedicando a la urgencia Claro, actualmente. también es un poco el gestionar la inmediatez, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Todo lo tenemos ya. Si queremos saber quién es el esposo de la esposa de Pedro Pascal, los metemos en Google y en un minuto ya lo tenemos. O sea, mira, es esta, ya sé quién es, no sé, o una receta, ¿sabes? Una receta de cocina. Yo creo que esa inmediatez a nivel social también está afectando un poco lo que es la demanda de atención sanitaria. Sí, y que el sistema tampoco ayuda a nivel general, o sea, esa inmediatez es que nos estamos acostumbrando a todo ya. El Uber Exacto. ya es 5 minutos y si tú te acuerdas, antes de Uber, pues tú tenías que pasar horas para ver la calle esperando a que te llegara un taxi y era lo normal.
O sea, es como, bueno, tocaba, ¿no? Total. Y cosas así nos estaba acostumbrando. Quiero esto, pum, a la puerta de tu casa. Necesito mandar el traje a la tintorería. ¿Cuánto tiempo? 72 horas, no, demasiado. Lo necesito para Demasiado. mañana. ¿Por qué tenemos que vivir tan apurados? ¿Qué nos está esperando? Exactamente. Y eso, bueno, es como, volvemos, es como un círculo vicioso, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola, como dicen aquí. Porque esa inmediatez te hace tener ansiedad, te hace tener atención, hace que todo empeore, hace que todo se sienta más fuerte, hace que todo duela más, que todo sea más grave, que necesites saber ya qué es lo que tienes porque tienes miedo y te hace acudir al servicio de urgencias, por ejemplo. Sí, es una cadena, es una escalera. Una Ajá, cosa lleva a la otra. Hoy me duele, le voy a dar ibuprofeno porque necesito que el ibuprofeno me quite el dolor ya. Entonces resulta que el ibuprofeno va a llegar empeora. a tu intestino, va a alterar la microbiota alterada, más todo el ultraprocesado que te comes porque no tienes tiempo para comer y prepararte las cosas. Ya seguimos dañando la barrera intestinal, empiezan a pasar tóxicos. Entonces pues viene el dolor abdominal, en su mejor de los casos, alteración del sistema inmunológico, tengo acné, el acné no se me quita y quiero algo que me quite rápido el acné, El pero acné. no se me quita. Después me siento mal, estoy con depresión, pucha, ¿qué será? Es que no tengo tiempo de exponerme al sol aunque sea 10 minutos, no tengo tiempo de comer un poquito mejor, pero me siento con depresión, manejo mucha ansiedad, tengo estrés, porque Entonces, bueno, por quiero el algo que me quite la trabajo, depresión, ya. ya Ese no es quiero el estar tema. así. Ajá, entonces tómate la pastillita, el antidepresivo, y aún así después viene la dependencia. Entonces es como, igual no me siento del todo bien. Ya, pero tómate un tiempo para conocerte. No, eso es mucho tiempo. Sí, Creo que ese es el punto, el tema inmediato. Y bueno, me pasa que cuando yo intento introducir en la medida de lo posible, como te digo, terapia natural o terapia a lo mejor alopática, no alopática, que va a actuar de una manera quizás más tardía, no es efectiva para este tipo de pacientes, porque no es ya. Yo quiero la mejoría ya. claro, justo acabas de decir, o sea, hay que, a ver, la medicina en lo que es agudo funciona súper bien y nos resuelve todos estos temas, pero no podemos esperar que las cosas más naturales, que requieren más tiempo, que no es la inmediatez, nos den los mismos resultados, cuando en verdad estas cosas, si lo llevamos bien, la medicina natural, también da buenos resultados siempre llevándolo de la buena forma y en el momento que necesita y a las dosis que se necesita y si efectivamente te sabes escuchar o no, porque si no, muy poco vas a poder ir identificando si tienes mejoría o no usando este tipo de herramientas. Exactamente. Es Pero así. bueno, volvemos al inicio, ¿no? De la conversación. Ahora mismo este es como el espacio donde yo me estoy desenvolviendo. Entonces, bueno, es adaptarse a las herramientas con las que dispongo y cómo puedo gestionar lo mejor posible desde allí. No, y que es un ambiente que es súper necesario porque cuando una Claro, persona está en algo crítico, oye, ese es el rol, ese es el espacio, ese es el momento que hay que ir y esos son los recursos que hay que utilizar, indudablemente. exactamente. Y que todos esos espacios de urgencia vital salvan vidas. O sea, un corazón que está ahorita infartándose, no lo pensemos, o sea, esa es la forma y ese es el espacio, pero no pretendamos que todos sus problemas se van a resolver en la urgencia. Es también esa educación de la que se habla, ¿no? Y que para eso están los distintos espacios que puede llegar cada persona y buscar. Es así. ¿Tú crees que estamos pasando por una epidemia de salud mental en relación a Sí, todo esto? 100%. Creo que es un tema que a mí si me preguntas, no te diría que me apasiona, ¿no? Porque suena un poquito feo, pero yo creo que el tema, como te decía hace un ratito, el tema de la ansiedad para mí es una pandemia. Ahora, la cantidad de gente que yo veo asociada a, con ansiedad asociada a todos estos síntomas, eh, no te voy a decir que el 100% de la pequeña población que yo puedo atender en urgencia, pero sí es un porcentaje súper alto. Entonces, de ahí viene, como te decía en un principio, mi interés por darle una aproximación distinta, ¿no? A lo que nos han enseñado del cuerpo, ¿no? Cuerpo centrista también, pero también creo que hay una emocionalidad importante ligada a todos estos síntomas. Y creo que hasta que no lleguemos a ese punto,
no vamos a poder solucionar a largo plazo porque a lo mejor yo consigo ajustar a lo mejor tus síntomas digestivos, pero es que esto va a salir por otro lado, eventualmente, porque el problema es cómo tú te sientes respecto a la vida, cómo tú te sientes respecto a las cosas que estás haciendo con tu vida y hasta que eso no te haga sentir a ti sentido, no te vas a encontrar bien físicamente. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso considero que el tema de la salud mental es algo determinante. Igual, bueno, como podría serlo la alimentación, como podría ser los espacios de descanso, como podría ser el tema de la pantalla de visualización de datos y cómo influye a nivel neuronal. Hay un millón de cosas que podemos hablar aquí y no vamos a terminar nunca, pero sí creo que el tema de la salud mental y el darle a lo mejor cabida a este origen emocional de las enfermedades es algo súper importante para mí, por ejemplo. Muy alineada contigo. Y es eso lo que dicen, no es una sola cosa, o sea, son varias cosas que ayudan y como dijiste, el propósito, ¿no? No es como, ya no te mates buscando el propósito de tu vida, pero en verdad eso es algo súper importante para el manejo emocional, espiritual y que no es tangible, pero es que no necesariamente las cosas que son tangibles es lo más importante, las cosas que son invisibles son también igual o más importante que muchas cosas desde mi punto de vista porque son alimentos hacia el alma. Entonces, una persona que emocionalmente no se siente bien, no va a querer comer. Si no comes, ¿qué pasa con tu cuerpo a nivel físico? Se debilita porque no lo nutres. Físicamente, mientras tú no te encuentres bien con tus emociones, no vas a estar bien físicamente. Esa es mi forma de verlo también, 100%. Muy alineada contigo, Mari. Creo que también muchas cosas que llegan a la urgencia están asociadas con eso. Y bueno, un poco la invitación a quienes nos están escuchando es que no todo tiene que ser material, físico, tangible, sino que también toda la parte espiritual y emocional influye directamente en nuestra salud, ¿no? Y en cómo nos desenvolvemos en la vida. Ir a la urgencia es necesario cuando efectivamente hay que usarlo. Creo Totalmente. que muchas patologías pueden verse un poco antes cuando empiezas a tener los primeros síntomas como, oye, hazte cargo, ya sea educándote, buscando apoyo profesional, con las herramientas que tengas, porque yo entiendo que muchas personas no pueden acceder a la salud, a un profesional por distintas razones, ya sea porque no tienen el dinero o no están en un sistema de salud, digamos, porque acá, bueno, no voy a hablar de un solo país, estamos hablando como en general, como por distintas razones no puedes acceder, pero bueno, no quiero que obviamente este mensaje sea como la automedicación ni nada, pero también es como, oye, creo que estoy entendiendo que me está pasando esto, sí o sí tengo que ver la forma de cómo busco apoyo, hacerse un poco responsable y decir, ya, o sea, Eso, es necesario de ver cómo busco el apoyo que necesito, esto que estoy sintiendo, este sangrado, no es normal, o sea, no normalicemos síntomas, como tengo dolor de cabeza de cuando en vez, pero es normal, no normalicemos síntomas, escuchemos nuestro cuerpo. claro. Sí, yo eso lo resumiría como poner un poco más de atención a tu cuerpo, escucharte, ¿no? Y conectarte un poco más y poder discernir, como hacías tú, esto no es algo normal o esto es algo que es pasajero y autolimitado. Creo que esa capacidad intrínseca la tenemos todos porque todos somos un cuerpo y no necesitamos poner esa responsabilidad en manos de un profesional. O sea, esa primera toma de decisión creo que es perfectamente individual. Cada individuo puede hacerse responsable. Y ya cuando pasas cierto nivel, entonces, bueno, sí necesitas apoyo profesional. Y como tú dices, medicina preventiva 100%. Y esta medicina preventiva 100%, desde mi punto de vista, inicia tanto como en gestión psicoemocional como en autogestión de hábitos, tanto físicos como psicológicos. Porque eso previene un 80% de todas las patologías, desde mi punto de vista. Quizás un poco atrevido, ¿no? Decirlo, pero sí me atrevo. No, no estamos en un espacio de que acá estamos diciendo nuestra experiencia desde ese punto de vista, también de lo que nos vamos formando y lo que hemos visto en la evidencia, pero estoy muy de acuerdo contigo en relación a esa palabra que dijiste, la prevención, porque creo que también hay un desconocimiento de qué es prevención, de que no es solo el examen de
a los 40 años me voy a hacer la mamografía porque es prevención. Eso no es prevención, eso es diagnóstico precoz. Acá estamos hablando de una prevención real, o sea, en cómo están tus hábitos, en cómo están tus emociones, en cómo está tu cuerpo, en cómo está la nutrición y todo eso que hemos hablado de responsabilidad, ¿no? Individual. Exactamente. Es así, la prevención yo creo que nos va a salvar a muchos y también me llamamos un poco a seguirle dando también fuerte a ver cómo nos sentimos y cómo están nuestras emociones. Creo que emocionalmente si estamos regulados por el mismo sistema intestino, microbiota, cerebro, que fácil ejemplo, tú tienes un examen mañana o estás a punto de entrar a un examen para la universidad o lo que sea y te dan ganas de ir al baño, empieza el dolor estomacal, todo está conectado, entonces, a ver, algo te está diciendo, quizás no lo estás viendo, pero es que cosas están pasando dentro de ti que influyen y que tienes que hacerte cargo de todas esas cosas. 100%. Me parece que ya es una gestión personal, ¿sabes? Más que otra cosa. Tal cual, tal cual. Ay, Mari, gracias por este episodio, gracias por tus Gracias a ti. experiencias y compartir todo lo que has compartido con nosotros. Encantada. Te veo en un próximo capítulo.